Damos la bienvenida al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economistas de la ciudad de Guayaquil. Qué gusto recibirlo. Sabemos que está en un vecino país. Qué gusto nos da recibirlo. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días también a los amigos que están en el panel y a la audiencia, no a las órdenes. Economista Larry Yumi Banda. Es ¿Cómo le va, mi importante saber su estimado criterio. Luchito? ¿Cómo ha pasado? Un gran abrazo. Gusto en haberte visto nuevamente y que el florecimiento del trabajo vaya adelante. Estamos los ciudadanos como usted y como yo y como los que estamos aquí y la inmensa audiencia de Morena, enardecida por esta situación de declarar al Estado narcoestado, y lo peor es que ciertos ciudadanos del Ecuador impulsan aquello, cuando eso no es verdad. Y segundo, preguntarle también de los ingresos supuestos que el gobierno está festejando, de que tiene buenos ingresos cuando en realidad parece que no es así. ¿Qué nos puede decir usted? Gracias. A ver, si bien es cierto, el trabajo periodístico de Economics refleja el punto de vista de quienes escribieron la nota, ¿no? Entonces, lo que sí es evidente de que hay demasiadas irregularidades vinculadas con el narcotráfico en el Ecuador. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Eso hay que diferenciarlo con ya una cuestión de afirmación de que el país es un narcoestado. Que puede estar rumbo a eso se puede discutir y eso también hay que prender las alarmas, ¿no? Porque este tema no es de ahora, viene arrastrándose muchos años atrás. Entonces, yo creo que aquí la sociedad civil, los políticos, especialmente los que toman decisiones, el sector empresarial, todos deberíamos combatir que justamente esas actividades ilícitas queden totalmente erradicadas del Ecuador. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los ingresos del gobierno, si bien es cierto, el paquete tributario que aplicaron a inicio de año le ha generado al gobierno más o menos 2.000 millones de dólares adicionales con respecto a la recaudación enero-octubre de 2024 versus enero-octubre de 2023. Lastimosamente, eso ahí ya no se ve reflejado en lo que fue la finalidad justamente cuando plantearon la reforma. Sí, cuando plantearon la reforma, que era justamente declarar el financiamiento para el combate contra los grupos narcoterroristas que hay en el Ecuador. Lastimosamente, eso no genera los resultados en cuanto a la recaudación tributaria han logrado contabilizar, insisto, solamente en autorretención han recaudado más o menos 1.500 millones de dólares y en remisión 500 millones de dólares. No se diga el tema del IVA, pero esos recursos no se ven reflejados en resultados concretos. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Seguridad. Y eso, lastimosamente, todavía sigue un problema en el país, sin perjuicio de que estamos atravesando y con enormes eh, perjuicios para la economía, como también el tema de los apagones. Con 38 minutos. Economista Larry Yumibanda, le estamos escuchando. Qué gusto, por lo menos. Aprovecho y éxito en las actividades. Sé que está cumpliendo con actividades, por eso su no presencia acá en el estudio. A usted le gusta siempre llegar para el análisis de estos temas. La economía, en realidad, contraída, en los efectos de la recaudación, en muchas ocasiones, y estas preguntas son recurrentes a un analista de su naturaleza. La realidad, luego de lo que se vive, la crisis realmente, subida del IVA al 15, ¿no? Del 12 al 13 y el hasta 15. ¿Cuáles son los efectos y cómo mira el economista Larry Yumibanda estas variables en la economía ecuatoriana? Acuérdense que el planteamiento del IVA fue una de las condicionantes para tener el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Yo siempre he dicho que era necesario llegar a un acuerdo con el FMI, sí, para obtener financiamiento y tener algo de respiro fiscal a lo largo del año. Donde no estaba de acuerdo era justamente incluir el tema del IVA y otras cargas tributarias, que eso era discutible, había otros mecanismos para poderle pagar al FMI los recursos que nos prestan. Pero bueno, esa es la realidad. ¿Qué impacto generó? Primero, un proceso inflacionario, especialmente los alimentos que graban IVA. Sí, y eso se evidencia en las tasas de inflación, en la evolución de las tasas de inflación. Ahora que hayan descendido, ya es otro tema, pero han descendido en función de que la gente ya no compra. ¿Producto de qué? De todo lo que se viene arrastrando anteriormente. Entonces, eso de ahí, de alguna otra forma, yo creo que el gobierno, este o el próximo, eso ya lo definirá la ciudadanía el próximo año,
deberían revertir el IVA del 13 al 15%, con un objetivo claro, darle ese respiro a la clase media, porque normalmente cuando aplican el paquete tributario, a quien más lesionan es a la clase media. Entonces, la clase media hoy en día tiene una reducción del 35%. Yo creo que esa es una alternativa. Obviamente, eso de ahí tiene que compensarse con un sinnúmero de acciones, como por ejemplo reducir el gasto tributario. Nosotros hemos hecho una contabilización, ¿no? En cuestión de gasto tributario, la reducción, porque más o menos está en 5.000 millones de dólares, que es lo que deja de percibir el Estado por no recaudar impuestos por un sinnúmero de acciones, entre esos incentivos o beneficios tributarios. Pero haciendo un ejercicio se puede disminuir ese gasto tributario en 600 millones, tomando en consideración algunas reformas que pueden ser planteadas eh, en la Asamblea Nacional, como por ejemplo, ¿no? Quitar la devolución del IVA a las empresas de aviación que compran combustible. Yo creo que eso ahí es un tema que se puede de alguna otra forma manejar, sin perjuicio de que hay otras eh, planteamientos que están en la ley que podrían revisarse, como deducciones adicionales de impuesto a la renta, etcétera, en cuestiones de porcentaje. Pero yo creo que eso es una alternativa. La cuestión es que aquí se debate la coyuntura y a mí me preocupa lo que está ocurriendo ya en el campo de la actividad económica, porque este año específicamente vamos a decrecer menos 1%. Y eso que implica lo que estamos viviendo en las calles, más informalidad, implica que la gente salga del país, esté recurrentemente despidiendo a sus familiares en los aeropuertos, atravesando la selva peligrosa del Darién. O sea, lastimosamente, esta es la situación que estamos viviendo. Y a mí, lo que sí, yo veo ya de aquí a 5 años, ¿sí? Aunque los economistas algunos ven en los meses, semanas, yo estoy viendo que estamos rumbo a un proceso de dolarización si esto no se controla a tiempo. Banda, no sé, al menos yo tengo claro su criterio sobre la materia en el orden fiscal. Los impuestos no traen consigo más que cargas. Lo he escuchado al menos referir. Me preocupa porque hay un estudio que puede revertir por completo esta tendencia, el efecto recaudatorio en el país. Quienes no entienden que de pronto el volumen, siempre que sea a la baja, no más impuestos, no más carga tributaria a una economía alicaída, sentida como la ecuatoriana, pero veo muchos análisis que esto se puede revertir sumando los meses que restan del año, sumando entre agosto y octubre. Este frenazo de allí en adelante, no sé si usted también lo ve. Claro, yo cuando dije que hay una relación adicional de 2.000 millones de dólares al corte hasta octubre, de acuerdo a las cifras que presenta el Servicio de Renta Interna, hay que ver la evolución de la recaudación de noviembre a diciembre, ¿sí? Entonces, va a sentir un efecto de desaceleración, de pérdida de impulso de los meses, por ejemplo, de mayo a octubre. Obviamente va a haber un proceso de desaceleración porque las ventas prácticamente han caído un 2%, ¿no? Eso lo evidencia también, y cuando me digo las ventas internas, ¿no? Eso lo dice también el Servicio de Rentas Internas, pero habrá que esperar. Lo que sí es que el gobierno, de alguna otra forma, tiene algo de recursos, ¿sí? Creo que lo está utilizando para la crisis energética, pero el tema fundamental es que resuelvan justamente el tema de los apagones, que el gobierno cumpla con su palabra de que ya no habrá apagones en el mes de diciembre, porque si esto continúa hasta diciembre, los apagones de 8, 12, 14 horas, lastimosamente va a haber otro golpe más para todo el tejido productivo, porque en el mes de diciembre se paga doble sueldo. Entonces, esto yo creo que es importante que el gobierno entienda de que tiene que ser resuelto en diciembre. La desaceleración tributaria es evidente, pero va a mejorar con respecto al año pasado. Pero ojo, ojo con esta mejora. Esto se debe fundamentalmente a las autorretenciones. Yo lo manifesté de que eran 1.400 millones de dólares adicionales, pero es una recaudación que tenía que generarse en el 2000, en este caso 25, y es de carácter temporal. Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno de cara a los próximos meses, porque esto se va a acabar. Entonces ya en 2025 hay estudios donde el proceso de estancamiento va a continuar con nivel de crecimiento menor al 1%. ¿Y eso cómo se traduce con el ciudadano? Es que no va a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas del Ecuador. Y eso es lo que realmente preocupa, porque, como se lo dije, de continuar así,
el proceso de dolarización es latente, porque la economía prácticamente se debilita. Entonces, yo creo que hay que entender, y especialmente los que están de candidatos a la presidencia de la República, lo que van a recibir es una economía altamente peligrosa, en el sentido de que van a recibir una bomba que si no saben hacer las cosas en el corto plazo, mediano y largo plazo, se les puede estallar en las manos. Con 45 minutos. Economista Larry Yumibanda, el presidente de la República en este primer año de gobierno ha enviado varias leyes con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional. En principio, todas fueron aprobadas por casi que unanimidad en la Asamblea Nacional para que haya gobernabilidad, pero allí fueron algunas leyes que algunos analistas dicen han sido también para golpear la economía del país. Hoy, los dos proyectos económicos urgentes que están en la Asamblea Nacional listos para ir al debate en el Pleno Legislativo, que representan para el país la una de alivio financiero, así es el nombre, y la otra respecto del lavado de activos. ¿Cuál es su antipillos? ¿Cuál es su criterio al respecto, economista Larry Yumibanda? Me voy a referir primero a la ley antipillos, ¿no? Yo creo que no es conveniente establecer más impuestos a la compra y venta de carros usados. Yo creo que existe una suficiente normativa. Si vemos en la página del Servicio de Rentas Internas, existe una metodología para el registro de transferencia de dominio de los vehículos usados. ¿Sí? Hay hasta inclusive el pago de un impuesto del 1%, hay un sinnúmero de impuestos que pagan al momento que, por ejemplo, van a hacer la matriculación vehicular, tasas, contribuciones, etcétera. O sea, si quieren rastrear el lavado de activos a través de la compra y venta, solamente tienen que ejecutar la parte administrativa, pero no subiendo o creando nuevos impuestos. Entonces, yo creo que ese es un error. Ojalá que en el debate lo quiten. ¿Sí? Yo creo que la coyuntura no da para pagar más impuestos porque se perjudicaría más o menos a 300.000 personas. ¿Sí? Eso por un lado. Lo positivo, yo creo que modernizar los clubes deportivos, eso es importante. Sí, hoy en día los clubes deportivos se manejan como organizaciones privadas sin fines de lucro, ¿no? Más o menos por una fundación, para poner un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que puede dar un paso importante siendo empresas legalmente constituidas, ¿no? Como las sociedades anónimas deportivas, como está planteado en el proyecto de ley. Bueno, eso lo definirá el debate, pero yo creo que es un paso importante para la modernización de los clubes. Y el tercer punto de este proyecto de ley de lavado, ¿no? Es justamente darle mayor funcionalidad a la UAFE. Sí, mayor independencia, que el director general lo decida el presidente de la República y que genere resultados. Yo creo que la UAFE es clave aquí, justamente por la problemática que hemos conversado a lo largo de la entrevista, que es justamente evitar de que el Ecuador se convierta en un narcoestado. ¿Vamos rumbo a eso? Sí. Eso no hay que ocultar el sol con un dedo. Pero yo creo que aquí la parte nodular y el que podría prender las alarmas, inclusive, para pasos previos, ya con el tema de la justicia, es la UAFE. Y yo creo que en el proyecto de ley hay algunos elementos positivos a rescatar. 7:49, el estado fallido de cosas. Y nuestra preocupación, economista Larry Yumibanda, es por las repercusiones. Cuando se hablan de los ecuatorianos, cuando se aloca este tipo de opiniones de un narcoestado, nos van llevando a todos, pues. Nos van llevando a todos. Y un estatus de esa naturaleza, usted sabe cómo funcionan por su alto conocimiento y participación en cónclaves de orden internacional, las activaciones que se dan, e incluso cómo puede afectar mucho más en todos los aspectos en el desarrollo económico de toda una sociedad. Y por eso nuestra mesura, por eso nuestra postura, nuestra cautela, cautelosos por la afectación, lo que se pueda generar en el orden de una opinión pública. Una sociedad como la ecuatoriana que está plagada de tantos problemas. No voy a desconocer insatisfacción por todas partes, necesidades insatisfechas que cada vez son mayores, economista Larry Yumibanda, pero sí necesitamos entrar en aras de tratar de encontrar algo de armonía, algo de aliento a esta ya atiborrada carga que soporta como lastre pesado la sociedad ecuatoriana. A eso nos referíamos en este tipo de preocupaciones, economista Larry Yumibanda.
Bueno, pues por supuesto que hay una cuestión colateral, porque hay muchas personas, millones de ecuatorianos que trabajamos de forma honesta, ¿no? Sí, y eso yo creo que la gente lo tiene claro, pero tampoco, insisto, podemos descartar lo que está sucediendo, ¿no? Escuchaba al ex coronel Pazmiño, que inclusive más de 400 y pico de, pongámosle, laboratorios, ¿no? Tomados por el narcotráfico. Y eso es lamentable. O sea, hace algunos años, más o menos unos 15, 20 años, de esto casi no se hablaba. Entonces, yo creo que intento de que los actores políticos, sí, que los actores políticos tengamos claro que realmente tenemos enemigo en común, ¿no? Aparte de la situación económica, aparte, por ejemplo, de la cuestión energética, el tema del combate al crimen organizado, a los grupos narcoterroristas, no debe tener posiciones ideológicas. Todos debemos justamente combatir sobre esa situación. Y ojalá existan los resultados. ¿Sí? Yo sé que hoy en día la ciudadanía está atravesando sumamente una situación muy complicada y es por eso que hay este proyecto de ley de alivio financiero, ¿no? Que si bien es cierto, no es algo que podría ser, bueno, se va a resolver todos los problemas justamente de la caída de ventas o de la semiparalización de las empresas por producto de los apagones. Pero trata un poco de ayudar justamente a los emprendedores, a las personas que prestan por ejemplo, pierden el empleo, que pueden, y eso si pasa a la Asamblea Nacional, porque ya está el informe para primer debate, por ejemplo, que puedan obtener seguro de desempleo en 10 días. Yo creo que es una base importante. Solo hay que tener cuidado de no desfinanciar el seguro social. Sí, en eso el gobierno tiene que ser claro y también, co- de alguna forma, tener un plan de contingencia ante una eventualidad de que eso ocurra. ¿Cómo? Pagándole los recursos que deben al Seguro Social. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay algunos aspectos importantes del proyecto de ley orgánica para el alivio financiero que ojalá la Asamblea lo logre votar, porque igual sería un alivio más de los alivios que se han planteado a lo largo ya de algunos años. Hay 2 minutos, 7:52. Le gusta al economista Larry Yumibandi, no puedo desaprovechar esta oportunidad, el acontecer político del país, las situaciones que devienen de este alto grado de complejidad de cara a todo un proceso electoral. ¿Cómo ve usted el Ecuador de hoy, de estos momentos, economista Larry Yumibanda, la coyuntura política? Yo veo que hay 16, bueno, 16, 15, 16 binomios, ¿no? Sí, porque fue reemplazado el binomio de suma, eh, que parece que no tienen claro la magnitud de un país que recibe, ¿sí? No tienen claro la magnitud de un país que recibe, ¿sí? Ojalá ya no exista más improvisación, ¿sí? Que tomen la administración pública como algo que realmente tengan resultados positivos para la población. La clase media, la clase popular ya no quiere más impuestos, ¿sí? Que le resuelvan el tema de seguridad, que le resuelvan el tema energético, pero para eso una piedra angular es que los binomios tengan claro el manejo del presupuesto del Estado, sí, porque se ofrecen muchas cosas y solamente por la campaña, pero cuando ven el presupuesto, ni siquiera tienen los recursos para aquello. Entonces, el tema para el 2025 se vuelve más delicado. Ya el Fondo Monetario Internacional nos prestó 4.000 millones de dólares que están prorrateados en varios pagos. ¿Sí? Creo que en esta semana tienen que entregar un desembolso de 500 millones de dólares. De ahí ya no hay Fondo Monetario Internacional, pero se necesita una fuente de financiamiento de más o menos 13.000 millones de dólares el próximo año. ¿De dónde van a conseguir los recursos? Van a golpear las puertas a China, ¿sí? Le van a seguir metiendo la mano al Seguro Social a través del BIES. ¿De dónde van a sacar el financiamiento? Porque eso es la parte importante para poder empezar la gestión con pie derecho. Pero ahí yo veo bastante desconocimiento de los binomios. Sí, no hay un norte claro. Por eso es que cuando llegan
lo primero que quieren hacer es todo lo contrario a lo que ofrecieron. Y yo creo que ya es el momento de ya no estar engañándole a la ciudadanía con falsas promesas. Ya los vendedores de humo, yo creo que eso tiene que quedar en el pasado. Y también la ciudadanía también tiene que ser consciente, de que ser un poquito más indagadora, si lo queremos ver de esa manera, hasta cierto punto con más criterio en cuestión de criticar cuando las cosas no están funcionando. Sí, no solamente es quejarse en redes sociales, sino que realmente llegar al punto de comenzar a encarar por las vías legales, ¿sí? Cuando un funcionario no cumple. Y existen varios mecanismos constitucionales, pero lo que yo he visto es una inacción, primero de los políticos y también por parte de la ciudadanía, que parece que hacen de que esto fuera algo cotidiano, pero lastimosamente no lo es. Una información, y lo referíamos en la visita, recuerdo, hoy candidata por el Distrito 4 a la Asamblea, la doctora Susana González, que es alarmante la cantidad de desertores a nivel nacional en el orden de educación, economista Larry Yumibanda. Es alarmante los desertores en este año, en este periodo lectivo. Hay que mirar la desatención en salud. Nuestros hermanos en el orden de grupos prioritarios han dejado o han pasado de ser cualquier otra denominación, pero no prioritarios. Hay temas, como usted señala, y necesitamos como sociedad, ante una toma de decisiones de esta naturaleza, qué enfoque le están dando cada uno de los aspirantes. Si bien es cierto, ya no me voy a esta hora a alarmar por la cantidad de binomios. En Uruguay hubo 11, que es un país pequeño. Citábamos días atrás. Recientemente se han dado elecciones. Ahora, que haya el espacio para este tipo de abordaje, de discusión, es necesario también, economista Larry Yumibanda. Pero por supuesto, en Uruguay sigue el libre mercado, obviamente con ciertas reformas, pero allá el gobierno de izquierda no se le ha ocurrido llevarnos a un socialismo, por ejemplo. Sí, que se han hecho algunas reformas importantes en lo social, pero por supuesto, pero la estructura económica productiva de Uruguay es el libre mercado. Sí, entonces lo mismo pasa con Chile, lo mismo pasa con Colombia. Sí, yo creo que en Ecuador la economía social de mercado debe ser una alternativa válida, que anteriormente estaba en la Constitución, estaba, que no la hicieron, no la llevaron a la práctica con éxito también, obviamente, eso es evidente, pero yo creo que es una alternativa. Hay muchas economías que están funcionando muy bien con el sistema de la economía social de mercado. Y me refiero específicamente a Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Canadá, etcétera. Sí, para poner otras economías las ya tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea. Pero es un tema de voluntad política, sí, un tema de formación. Yo veo que los actores políticos, sí, cambian de partido como si cambiaran de camiseta, lastimosamente sin una cuestión ideológica clara. Al país hay que presentarle alternativas, hay que presentarle de alguna otra forma un plan de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en Argentina, me puede caer bien o mal mi ley, pero tiene una propuesta clara. Sí, tiene una propuesta clara. Entonces, pero acá llegan con una propuesta, pero en la práctica hacen otra. Entonces, eso ha sido uno de los problemas fundamentales por la cual no ha avanzado el Ecuador, una consistencia en un plan de gobierno de largo plazo. El Ecuador no va a abrazar nunca el socialismo. Por historia no lo ha hecho y no creo que lo haga de cara a los próximos años. Entonces, los futuros gobernantes tienen que tener claro que deben compaginar aquí dos actores fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo, que es el libre mercado, pero con una participación importante y hasta cierto punto de orientación de su planificación por parte del Estado. Entonces, eso no nos podemos olvidar, eso tiene que ser una cuestión permanente, pero yo veo que hay una participación más por ego, sí, como una cuestión de dar una respuesta a la ciudadanía. Yo creo que la nueva generación de líderes parece que se están dejando mucho llevar por el asunto de las redes sociales, sí, y que se están olvidando del norte para lo cual van a ser electos. Van a administrar la cosa pública, y la cosa pública tiene que administrarse de manera exitosa y con resultados. Si no, la gente lastimosamente no los reelige, ¿no?
países socialistas que han tenido éxito, yo no defiendo el socialismo, no soy socialista, pero hay países comunistas como la China comunista y resulta que es el más grande comerciante del mundo. ¿Cómo es esto? Yo creo que ahí hay una equivocación de percepción, no suya, sino de algunos ciudadanos. Holanda es socialista, Cuba es socialista y ha fracasado, sí. Chile, el presidente es socialista y está la economía bastante interesante. En Colombia es socialista, no estoy defendiendo el socialismo, pero hay también derechistas que han fracasado porque no dan el éxito debido, y no es que se cambian de camiseta. Yo lo que creo, y es un concepto mío respetuoso como el suyo, pero yo creo que lo que pasa es que la gente promete, falla, y el resto de la hora sus aventuras y sus desconocimientos lo ponen en evidencia en cada uno de nuestros países. ¿No cree usted que lo que hay es que no hemos tenido presidentes preparados? Bueno, eso puede ser una variable, pero con respecto al tema que acaba de mencionar, yo siempre me manejo el socialismo y capitalismo en función de los medios de producción. Y, por ejemplo, en Portugal, los medios de producción mayoritariamente están en el sector privado. Sí, lo mismo pasa en algunas economías. En China están en un proceso justamente de apertura comercial. Y son los que están abanderando hoy en día la globalización. Que tengan una estructura política de comunismo ya es otra cosa. Pero el sistema económico es un sistema de mercado. Ellos lo llaman el socialismo de mercado, ¿no? Pero no quieren catalogarlo de que están abrazando las ideas del libre mercado. Y bien por ello, yo creo que en China las ha ido muy bien, sí, 40 años, casi 50 años de reforma, y ahí están los resultados. Pero a lo que yo voy, la estructura productiva del país tiene que quedar en manos del sector privado, lo que ha funcionado. Y cuando digo el sector privado, desde el más pequeñito, del emprendedor, microempresario, hasta el gran empresario. Entonces, yo creo que eso puede mantenerse. Obviamente, aquí donde existe la discusión es el rol del Estado. Y el rol del Estado, a mi juicio, donde ha funcionado, es justamente porque ha combatido justamente los oligopolios, los monopolios, y adicionalmente da una orientación a largo plazo. Sí, entonces yo creo que eso de ahí no nos podemos perder, independientemente de la posición ideológica de quien esté al frente manejando la administración. Insisto, yo creo que el 90% de las economías que abrazan las ideas de la libertad, y cuando digo la libertad, me refiero específicamente al libre mercado, de alguna otra forma han tenido éxito. Que tengan sus falencias, indiscutible, pero ha generado prosperidad a los pueblos en las últimas décadas, ¿no? 8 de la mañana con 3 minutos. Queremos agradecerle a usted también. Que venga acá. Que la teoría social de mercado, la doctrina de regreso de la Iglesia, es la teoría que más ha funcionado en algunos sectores populares, en el propio Partido Social Cristiano. Y bueno, la otra es una cuestión libertaria que todo darle a la empresa privada también estimula producción, estimula negocios, ¿no? Y hace más riqueza y el Estado recauda más. No hay que desconocer también esa parte, pero yo creo que debe haber un equilibrio. Cuando venga de Colombia, lo vamos nuevamente a invitar a que esté con nosotros para discutir esas profundidades, Larry. Gracias, estaremos ahí. Lo importante es que no perdamos el norte. Así es. Y yo creo que el Ecuador hoy en día necesita una nueva orientación. Orientación para que todos nos encaminemos para acá, hacia esos objetivos. Porque yo estoy viendo de que la universidad va por un lado, el Estado va por otro lado y el sector privado va por otro lado. Entonces, así no podemos avanzar. Yo creo que Uruguay es un caso político y económico de éxito. No han superado todas sus diferencias, pero ahí hay un norte claro, ¿no? Hay un norte claro y a nadie se le ha ocurrido en Uruguay llevarlo a una planificación central como el siglo anterior. Pero bueno, yo le agradezco, yo me comprometo de que estaré en el set para justamente reflexionar y dar mi punto de vista sobre esos temas. Son las 8 horas con 4 minutos, gracias al economista Larry Yumibanda.